Bueno, retomamos entonces lo que veníamos trabajando. Buenos días a todas y a todos. Buenos días. Elisa, estabas haciendo una apreciación, ¿no?, sobre el trabajo en el foro. Sí, porque yo le contaba a Pablo que con todo esto, cuando arrancamos el cuatrimestre, me costaba muchísimo llegar a hacer también el foro de teóricos. Entonces, recién ahora que estoy un poco más ducha con la computadora y con todo, ya mandé 3 trabajos teóricos, que me Bien, sentí muy cómoda, que los profundicé bien, y también es una forma de repasar para el parcial, ¿no? Para ir para la promoción, porque yo quiero apostar a la promoción. por supuesto. Bueno, Bueno, creo que esa es la idea, ¿no? Es decir, poder participar en los foros, si bien no es sí, obligatorio, es necesario, ¿no? Es decir, porque es lo que claro, a ir construyendo el parcial del teórico para la promoción sin examen y después para cualquier instancia de evaluación. Es decir, no la tenemos que solo circunscribir el final de lingüística a la promoción sin examen. Es decir, el trabajo en el foro también me va a ayudar por si no quiero ahora hacer el examen de promoción, para cuando la prepare como materia, ¿sí? claro, De seguro. esto se trata ese espacio. Retomo esto que decía Pablo. Son muy interesantes las intervenciones que ustedes tienen, eh, en algunos casos muy trabajadas, con Sí, una buena lectura de la bibliografía, y eso es muy importante, ¿no? Es decir, es un insumo que, insisto, sirve para esta instancia de la promoción sin examen, pero también es un insumo que va a servir para cualquier instancia de final de la materia, ¿no? claro, claro. Así que, bueno, la idea sería apostar a seguir trabajando desde ese lugar. Y si Y les tengo una parece, pregunta. verá que había una de Tengo, mí acá en el bueno, chat. Vamos con esta y después todas las que se sí, sumen, sí, ¿sí? no hay problema. En principio, bueno, Mile pregunta, para el parcial de teóricos, ¿entran todos los textos que aparecen en el programa o solo los que ustedes nos dieron en el aula web? Bien, en el parcial, en verdad, en el parcial para la promoción sin examen, están detallados en el cronograma de teóricos los textos que son de lectura obligatoria, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que sí o sí entran. El resto de los, de los textos que aparecen en el programa son de lectura opcional y por supuesto que sirven para ampliar, para profundizar los temas que vamos viendo. Así que, en principio, y respondiendo a tu pregunta, Mile, están todos señalados en el cronograma de teóricos, ¿sí? El cronograma de teóricos está en la primera solapa, ¿sí? ¿Se entiende esto, Priscila? No, Mile. Sí, gracias. A ver. Genial, genial. Gracias, Ale. Buenísimo. La otra pregunta, ¿cuál es la fecha del parcial y cómo será? ¿Se realizará en alguna plataforma web o será parcial domiciliario? Bueno, en verdad estamos trabajando en el tema, ¿sí? Junto con Pablo y el resto de la cátedra, estamos eh, armando la propuesta de evaluación de las clases teóricas. Calculo que para el jueves que viene, ¿no, Pablo? Ya la tendremos elaborada y podremos dar dar todas las precisiones en relación a esta instancia de evaluación, ¿sí? Seguro va a ser por la plataforma, por esta misma plataforma que estamos utilizando, y seguro va a ser un trabajo domiciliario, ¿sí? Lo que me gustaría, sí, darle mayores precisiones al conjunto, así que eso seguro va a ser el jueves, que es
cuando nosotros presentamos las propuestas semanales, ¿sí? Dice Lucía, son los que están con un asterisco, ¿no? Los que entrarían en el parcial, tal cual. Sí, creo que abajo, incluso en el cronograma, tiene una leyenda que dice que esos son los textos que entran en el parcial. Igual después podemos hacer algún recuadrito o algo como para que quede claro, o incluso en alguno de los foros pasarlo, pero son esos, ¿sí? Es decir, el parcial de lingüística no tiene novedades, ¿sí? Es decir, no tiene sorpresas. Es decir, si nosotros seguimos rigurosamente todo el proceso, no vamos a tener ninguna sorpresa, ¿sí? Es decir, y en seguir el proceso, ¿qué significa? Revisar cada uno de los textos que nosotros propusimos en los foros de teóricos. Cada uno de esos textos está documentado, hay materiales escritos, hay también materiales audiovisuales, PowerPoint con explicaciones, así que no va a haber sorpresas en cuanto a las temáticas, al tipo de preguntas, van a ser no lo mismo que está ahí, pero muy similar, ¿sí? Es decir, no va a haber mayores dificultades. Si nos comprometemos entonces, intentamos para el jueves, Pablo, a ver si podemos subir ya en forma definitiva la estructura de ese examen, ¿sí? Son los que están con un asterisco, ¿no? Sí, por favor. Listo. ¿Se va entendiendo, Pablo, a todos? Como planteó Alejandra, el día jueves vamos a subir la propuesta de evaluación de teóricos con los detalles de la modalidad y en específico lo referente a los materiales obligatorios que se incluyen, ¿no? Es decir, de hecho, los que están con asteriscos van segurísimos, ¿sí? Y después, como dice Pablo, el jueves vamos a plantear en forma de consigna la propuesta de evaluación. Bien. Pregunten todo lo que se les ocurra. Profesora, yo le quería preguntar en cuanto a los Alejandra, componentes. me podés decir. Ah, bueno, Alejandra. Dale. Alejandra. Dale. Alejandra, te quería preguntar en cuanto a los componentes del discurso hegemónico, si me podés aclarar un poquito lo de patos y qué diferencia hay con etos. Porque Pablo lo nombró el otro día al etos. Ahí está. Había como un ruido, ¿no? En verdad, no sé, el autor te plantea, vamos por ahí, ¿cómo plantea Alejandro? Vamos por ahí. Entonces, para retomar la pregunta de Elisa, Elisa la plantea en relación al texto del discurso social, que es de Angenot, ¿sí? El autor plantea, como decíamos en los distintos encuentros, que el discurso social tiene que ver con todo lo que se dice en un momento, en un estado de sociedad, ¿sí? Esta definición es muy importante porque le da un aspecto sociohistórico a esa definición, ¿no? Es decir, que de alguna manera lo que está planteando el autor es que las ideas, los modos de pensar, los modos de decir, tienen fechas de vencimiento, ¿no? Es decir, que eso va cambiando con el discurrir histórico, no son de una vez y para siempre, sino que esos sentidos van cambiando, ¿sí? Y entonces, una vez que define el autor, así como en forma bien sintética, ¿no? El tema de qué es el discurso social, plantea una definición de, bueno, cómo en determinado momento hay determinadas formas discursivas que se imponen sobre otras, ¿no? Que tienen que ver con esto de lo hegemónico, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos, Elisa? Sí, sí, sí. Dentro del discurso, es decir, bueno,
plantea entonces precisamente qué es esto de lo hegemónico dentro del discurso, y bueno, y retoma una idea bastante tradicional y clásica sobre lo hegemónico, que tiene que ver con una propuesta de Gramsci a propósito de lo que sería la hegemonía cultural, pero que él lo plantea a propósito de lo discursivo, ¿no? Y entonces tiene Sí, que ver con esto de él habla de dominancias interdiscursivas, las maneras de conocer y de significar lo conocido, las maneras de regular lo que se dice de alguna manera en un momento de ese estado social. Hasta ahí estamos. sí, Ese discurso hegemónico, como para entenderlo y explicitarlo, el autor dice que tiene componentes, ¿sí? De sí. distinto tipo. Uno de esos componentes él lo llama el dominante del patos, ¿sí? Sí, ¿Qué significa esto del dominante o esas dominancias del patos o ¿a qué se refiere lo del patos? ¿Sí? El patos se refiere básicamente a los miedos, ¿sí? A los a miedos los miedos. sociales, claro. Y entonces dice, bueno, en ese discurso hegemónico hay diferentes maneras de decir esos miedos, ¿sí? Bueno, Ajá. pensemos en este momento cómo se está trabajando desde... ¿Hay alguien aquí? En este momento se está precisamente, es un momento interesantísimo para pensar esto de los miedos sociales, cómo se dicen, ¿no? Cómo se nombran, cómo se visibilizan, ¿sí? A partir de lo que se dice, ¿sí? Sí. Atsiri, Ale, sí, eh, no, sumaba, digo, seguramente entre los que nosotros habíamos comentado con el tema de la dominancia de patos, en esta idea de cómo se involucran las emociones vinculadas no solamente a los miedos, sino a lo que genera el efecto del miedo, o sea, el miedo como, digo, pensemos en la idea de peligrosidad que genera el miedo, y digo, cómo dentro de lo que orbita en la construcción de lo que es el miedo social o los miedos sociales, hay una idea de lo peligroso, esta idea de cómo Ah, opera en la subjetividad lo peligroso, que va tanto de la pérdida de democracia y de república, en algunos casos que son actuales, hasta la idea sí, de la diversidad de muerte, la pulsión de muerte, que bueno, acá en la carrera se ve mucho, la idea de la pandemia, la idea de la inseguridad, digo, hay una cuestión, en algún momento me acuerdo que se malinterpretó y sobre todo se tomó peyorativamente esta idea de que la seguridad es una sensación, o la inseguridad es una sensación. Y cuando uno lee la retórica, ¿se entiende? Cuando uno lee la retórica, hay un montón de formaciones discursivas que van construyendo las ideas de seguridad o la idea de inseguridad. Y van generando esa idea, ah, esa sensación de peligro que, bueno, nada, uno puede pensar en los discursos de algunos legisladores hasta no hace mucho tiempo atrás, cuando hablaban con respecto a si pasan tales eventos, corre riesgo la República, vamos a hacer tal cosa, ¿se acuerdan? Digo, hay elementos de las formaciones discursivas que fueron dándose en los medios de comunicación, alentando una conmovisión, una forma de ver la realidad social que en la gente, por ponerlo por ponernos a todos, involucra cuestiones de cómo uno lo puede proyectar, de cómo uno lo ve como algo que le puede pasar. Yo pensemos en el sentido de la frontera. Me acuerdo en las discusiones que había sobre los controles de la frontera, los radares, la idea de que se entraba la gente en la frontera. Y es una percepción bastante interesante, casi podríamos decir la involucraría en esa dominancia de patos el ego y el etnocentrismo, cómo los medios de comunicación desde Capital Federal hablaban de la frontera como si el que vive en la frontera lo habitara igual. Y en realidad el que vive en Orán o el que vive en alguna zona fronteriza limita y constantemente se vincula con esa gente, que no hay una cuestión de peligrosidad en la frontera. Bueno, es un efecto de esa dominancia de patos que nos presupone vulnerables,
que nos presuponen poco efectivos. Bueno, también hay una idea también con respecto al Estado. Digo, tenemos ejemplos para pensar cómo aparece el pato social alrededor o a través de construcciones discursivas que alimentan la idea de incertidumbre, de peligro, de miedo, y hacen que, bueno, eso traccione en algunas expresiones no solamente políticas, sino en expresiones sociales. Creo que hay ejemplos interesantes, y lo que nosotros tomábamos como caso para el práctico tenía que ver cómo aparecía esto que Foucault en algún momento dijo del monstruo social. Esta idea de, en el caso del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, aparecían esos rugbyers como el monstruo social, eso de imprevisible, incontrolable, eso que no podemos prever y no podemos controlar, que son esos supuestos seres humanos que desconocen el sentido de la vida. Bueno, hay toda una apreciación, una particular construcción sobre esta idea de ese monstruo social que irrumpe y que descontrola con cierta normalidad. Bueno, por ese mismo caso, nosotros en el práctico estábamos comentando cómo aparecía el patos en los enunciados que estábamos analizando. Calculo que por eso Elisa comentaba esto de cómo yo lo había trabajado dentro de ese diálogo. Sí, Sí, porque Yo tengo una pregunta, perdón. sí, espera un poquito. Ok. ¿Cerramos con esta, Elisa? Ah, nos faltaba, no, yo una postilla de esto que... Letos. Sí, y espera, antes de Letos. Que en esta cuestión de los dominantes de patos, también tenemos que tener muy en cuenta cómo se dicen esos miedos en los medios que estamos analizando, ¿no? Es decir, cómo se van nombrando, cómo se va hablando acerca de eso que decía, de ese horror social, cómo aparece eso en términos de Charodó semiotizados, ¿sí? Porque eso es lo que a nosotros nos interesa también, de alguna manera, desnaturalizar, ¿no? Entonces, Claro. por un lado, cómo se dicen, qué es lo que se está diciendo, que tiene que ver con esos contenidos, etcétera, pero además cómo se dicen, ¿no? Es decir, recuerdo Pablo, seguramente en esto vos me podrás mejorar mi análisis, pero en lo que yo recuerdo como lectora y como sí, como consumidora de medios, era que a propósito de ese crimen, en forma permanente, casi en cadena, aparecía la imagen del chico que lo molían a golpes el grupo de compañeros, ¿no? Es decir, en forma repetitiva, en forma casi de cadena nacional, no sé, estuvimos prácticamente ¿cuánto? Un mes y medio, un mes por lo menos, ¿no? Sí. Sí, hablando y mostrando y reiterando esa imagen, ¿no? Es decir, que no solamente fue en el momento, sino en esa reiteración también se van generando estos sentidos. Y a propósito de Letos, en verdad el Letos tiene que ver cómo se construye a sí mismo ese sujeto enunciador, ¿no? Es decir, de qué manera aparece identificado en el texto ese sujeto que habla, ¿sí? No sé, vos, Pablo, lo pensabas en función de esto en particular o no sé cómo lo habían visto. No, con lo de Letos. Sí. Sí. Sí, claro. O sea, la idea de la... A ver, uno lo plantea... A ver, cuando uno lo pone dentro del material de teóricos, parecerían ser categorías que están separadas o que son analíticamente diferentes, pero en realidad en muchas de ellas hay una correlación en lo que uno puede pensar en la propuesta de Algenor. Pensemos en algunos topoi con respecto a la república, la democracia, el Estado, la patria, y cómo aparecen esos miedos sociales vinculados y que se asocian a cierta posición de enunciación o a cierta construcción que se hace sobre ese sujeto de la enunciación. Pensemos en estos defensores de la democracia o de la república, también son construcciones discursivas, esto que decimos
contenido y forma no son disociables, o sea, la manera en la cual aparecen esas construcciones discursivas, en el caso del crimen de Villa Gesell, la aparición de esa idea de inexplicable, como si la violencia de esos chicos no estuviera asociada a una violencia estructural mucho más amplia, y aparecía con esta idea del monstruo, como esa situación casi excepcional. Y eso fue interesante en ese corpus, donde aparecían esos rugbyers, para algunos medios asociado a un deporte que de por sí es violento, pero por otro lado hay una construcción que rendía a ese monstruo social que es incontrolable, que es alguien que merece un tratamiento específico, por eso hay una visión disciplinar muy fuerte sobre ese caso. Digo, había algunos elementos que componían un ethos en cuanto a la figura de cómo es el victimario. Y llamativamente, contrario a otros. Ahora, lo que a mí me casos, parece que preguntaba Elisa era puntualmente en relación a Letos. Tal vez en relación a Letos se puede pensar, no sé, esa construcción de los rugbyers como de determinada manera, ¿no? No sé, de determinada forma, de valores, es decir, porque ahí lo que pasó de alguna manera tiene que ver con una polarización entre los que apoyan, no sé, esto mejor lo sabes vos, Pablo, ¿no? Pero me parece que en relación a Letos tiene que ver cómo se construían a sí mismos esos actores sociales en el discurso, ¿sí? Entonces, no sé, los jugadores de rugby eran tanto defensores de valores, no sé, de lo que implica un juego colectivo, y cómo eso aparece discursivamente, ¿sí? Creo que a eso se referían. Claro. Y eso gravitaba negativa y positivamente en cada uno de los medios como estrategias que se polarizaban, como una visión positiva de ese deporte y de la figura de esos valores representados, y por otro lado, eso alimentaba una visión negativa o contradictoria de esos valores en relación con el evento. Pero siempre esto es en el escenario de la construcción discursiva de los medios, y no en la situación. Siempre hay que pensarlo desde ese lugar, ¿no? Es decir, como lo que aparece discursivamente en esa discursividad mediática, ¿sí? ¿Se entiende esto, Elisa, un poquito más? Sí, gracias Alejandra, No, por gracias nada. Pablo. Atsiri, me parece que querías preguntar algo, ¿no? Y justo yo quería preguntar algo respecto al dominante del patos. Me quedó la duda de si esto es intencional. O sea, hablaban que como en el discurso se proyectan determinadas, bueno, yo lo entendí así, no sé si esté bien. Como en el discurso, las modalidades discursivas se proyectan determinadas noticias. No sé si sea el objetivo principal generar miedo. O sea, ¿es intencional? En verdad, cuando analizamos discurso de la información, partimos de pensar que el discurso de la información no es inocente, ¿no? Es decir, no es transparente, no es qué es lo que ocurrió. Y por supuesto que hay siempre un grado de intencionalidad en relación a todo lo que se dice. Pero esa intencionalidad también tiene que ver con ciertos discursos que circulan socialmente en relación a determinados situaciones, hechos, eventos, y que además tienen un determinado marco teórico, conceptual, ideológico, que son los que marcan esas intencionalidades. Entonces, nosotros lo que estamos viendo en este tipo de estudio es que en verdad lo primero que tengo que hacer frente a cualquier discurso informativo, discurso mediático, es sospechar, ¿no? Es decir, no tomarlo de manera literal, inmediata, sino sospechar en forma permanente en relación al significado y al sentido en particular, ¿no? Es decir, que en verdad ese sentido nunca es inmediato, nunca está dado de antemano, sino que siempre lo puedo reconstruir a partir de esto, de lo que hacemos a lo largo de todo el curso, ¿no?
de desarmar determinadas estrategias, ¿no? De desnaturalizar esos discursos, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, gracias. Bien. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta, algo que haya quedado pendiente. Ale, quería hacer un comentario, no sé si se me escucha ahí. Sí, se te escucha bien, Pablo. No, quería hacer un comentario con respecto a esto que sucede que nos viene pasando todos los años con respecto a la idea de la intencionalidad o la inintencionalidad de los medios a la hora de producir sentido. Y es interesante porque en general eso viene asociado a una idea de el grado de comprensión del lugar que ocupan los medios de comunicación en el funcionamiento de la vida social en general, de los medios de comunicación y de los discursos mediáticos en general. Digo, me parece que es interesante como ampliar en esa zona, porque también es cierto que la estructura de medios hoy ya no solamente responde al medio impreso o a la radio o a la televisión, sino que hay involucrado otros dispositivos, hay que pensar en la conjugación de otros componentes de ese discurso mediático, y me parece que también hay una cuestión ahí de fondo que bueno, por ahí uno porque se especializa en esto y va leyendo un poco más de algunas cosas, hay estudios y estrategias que están revisadas y comprobadas a nivel de la psicología de masa, que tiene que ver con la forma en la cual se construyen esos ciertos enunciados, con los tópicos, con los enlaces, con la figuración de algunas imágenes que son representativas, digo, recuerdo el tiempo o sea, cuando era más chico que trabajaba en medios de comunicación, la sección política era la que se revisaba a pie juntillas todo el tiempo, a cada rato, porque lo que ahí se conjugaba era algo más que el elemento de reflejar la realidad. Había un juego en cuanto a cómo uno participaba de la escena política, porque la política no involucra exclusivamente al que va al Congreso o al que está en el Senado o al que está, ¿se entiende? Hay otras dimensiones de la praxis política. Entonces a mí me parece que es interesante pensar que los medios o el discurso mediático y el discurso de la información, como está planteado en el artículo de Nara Merlín del foro de la semana pasada, no solamente están participando con una función altruista, filantrópica y social de querer colaborar con el escenario democrático. En algunos casos tenemos una variopinta de posiciones y eso es interesante pensarlo. Y independientemente de poder pensar o concebir que haya una intencionalidad o no intencionalidad, en el escenario, por omisión o por voluntad, ese medio o ese discurso está mediando entre la realidad social y lo que yo entiendo o puedo comprender de lo que es la realidad social. Y eso es lo que estamos analizando. Independientemente de la intencionalidad o no del medio, ese discurso está ocupando un lugar de mediación entre esa realidad o esa vida que yo no comprendo, no entiendo o no conozco y lo que entiendo a través de esa mediación. Y eso es lo que nos interesa ver. Digo, como para también darle densidad a eso, porque si no pareciera que esto es una cuestión forzada del análisis y en realidad no lo es, porque está ocupando un lugar por esa mediación. Bueno, entonces me parece que es interesante pensar que la intencionalidad o la no intencionalidad no deja de estar en cierto lugar con dispositivos que generan una forma de conocimiento, inteligibilidad y de acceso al mundo. Y me parece que eso es interesante como para tenerlo en cuenta al momento de pensar lo que le vamos a proponer como ejercicio para el teórico y lo que estamos haciendo en el práctico. No solamente de rastreo analítico por solamente rastrearlo. Bien. Bien. No sé si les queda alguna otra duda, consulta. Si se va entendiendo el planteo de la cátedra, ¿no? Esto que decía Pablo, ¿no? De que esto no se trata solo de, no sé, identificar categorías en un tipo de discurso, sino de tratar de ver, bueno, cuál es el sentido que tienen esos discursos y cómo impactan esos discursos en nuestra propia subjetividad, ¿no? Es decir,
de qué manera estamos atravesados por esos discursos. Insisto, esto lo hemos dicho en varios lugares, ¿no? De la cursada, más allá de mi exposición al medio, ¿no? Es decir, cuando hablamos de discurso mediático, no solamente nos referimos a un tipo particular de discurso, sino que tiene que ver con los distintos canales por los cuales uno recibe esos discursos. Estamos todos absolutamente atravesados por esos discursos, ¿no? Y bueno, ¿en qué lo que tratamos de pensar es esto, en qué medida esos discursos horadan, impactan, atraviesan nuestra propia subjetividad. De eso se trata el curso, lo tratamos de pensar en estos 2 últimos foros de clases teóricas, no sé si ya pudieron estar ahí trabajando, pero de eso se trata, ¿no? Es decir, una vez que nosotros identificamos todas estas categorías en un texto determinado, bueno, ¿en qué medida eso construye un sentido? ¿Sí? ¿Cómo esos sentidos se van instalando y cristalizando en nuestra sociedad? Ayer justo estaba viendo a este chico que hace stand-up, ¿cómo es? Ricky del Solar, no sé si lo ubican. Sí, me suena. Que es uno de estos youtubers que hacen, Sí. Ricky del Solar creo que es, que hace parodias como si fuera un jugador de rugby, a propósito de la vida en el country, de no sé, toda una serie de estereotipos. Y entonces, claro, planteaba, justo le hacían un reportaje, ¿no? Que cuando fue todo este caso de Fernando Báez, él siempre trabajó, es decir, hacía como 2 años que venía haciendo como la parodia del jugador de rugby, ¿no? De rugby. Y que, claro, cuando apareció esa parodia en relación a, bueno, a esta situación tan dramática, bueno, tuvo un montón de críticas acerca de cómo podía hacer humor sobre esto. En verdad, él siempre hizo la parodia de lo que es el rugby, de esos famosos valores, de lo que es el trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Sin embargo, en esa discursividad hay cosas que no son tan aceptadas, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto de la producción de los sentidos y cómo se van cristalizando. Y después él hablaba, bueno, de esos sentidos del jugador de rugby, ¿no? De los valores, del trabajo en conjunto, del equipo, de no sé qué, que también aparecieron en función de todo este caso que ustedes estuvieron trabajando y analizando. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta para hacer. Alejandra, en cuanto a cuando hablamos de cómo se forma ese discurso en cuanto a las estrategias, ¿no? ¿Cuáles son las distintas estrategias de cada discurso? A ver. Sí, porque es complicado lo que nos referimos un poco también a los componentes del discurso hegemónico o a los sentidos. ¿Cómo sería cuando decimos así? ¿Qué diferentes estrategias discursivas encontramos? ¿O por qué es más objetivo o es subjetivo? ¿Cómo sería? No sé si me explico con la pregunta. A ver. No entiendo bien la pregunta. Una cuestión serían las estrategias discursivas, la manera de ordenar, de acomodar, de producir un determinado discurso. No sé si a eso te referís, no entiendo. Claro, a eso y a cómo identificar en el discurso ese tipo de estrategias. Ahí aporto algo. Primero voy a ver si puedo recomponer la pregunta a partir de esto que ya planteaba sobre el discurso objetivo. Vamos a hacer una pequeña reflexión breve sobre eso. Tenemos un grado de aceptación o una visión positiva sobre el discurso que presuntamente es neutral, porque nos parece y lo reconocemos como que no tiene posición, ¿o no? Porque inferimos una posición antagónica que
no llega a un acuerdo, y el discurso neutral parecería ser no una posición, ¿sí? Y los conjuga, les busca el lado positivo, busca un acuerdo, busca una posición intermedia. Bueno, el discurso neutral, o el discurso que se enuncia y se construye como neutral, es también una posición y una construcción discursiva que tiene y sabe que es más aceptable, más legítimo o más reconocible en su legitimidad que el discurso que está partidizado o en tal caso tiene una posición explícita. ¿Entiendes? O sea, la pregunta ¿es una estrategia discursiva? Claro que lo es. Lo es porque sabe que ese tipo de construcciones discursivas, de posiciones, ¿sí? Son más aceptables. Por eso, en algunos enunciados de los que ustedes están analizando los prácticos, o de los que podemos ver en los ejemplos que le vamos a proponer para el teórico, los discursos que usan la tercera persona, que evitan tener una adjetivación profusa, o que usan el impersonal, nos parecen, a primera vista, que son objetivos. O en tal caso confundimos la objetividad con una distancia en cuanto a aquello que están refiriendo, comentando o analizando. Entonces ahí también hay esto que vos planteabas, hay una estrategia discursiva, que es cómo, a partir de cierta construcción lingüística, de cierta selección de las opciones que nos ofrece la lengua, diría Beniste, aparecen las posibilidades del reconocimiento o de lo que se presupone como un reconocimiento aceptable en cierto momento. Por eso siempre tenemos mayor afinidad con ese que habla moderado, con ese que usa expresiones que están sostenidas bajo la academia, que presupone una posición conciliadora. Bueno, todo eso es una construcción, es parte del ethos que uno quiere construir como enunciador en ese momento. Entonces, todo eso también es una estrategia discursiva. Lo que estamos pensando, lo que estamos reflexionando, es que todo eso se puede rastrear porque hay elementos que quedan marcados en el enunciado que pueden remitir a esa construcción discursiva. Entonces, en ese escenario, las estrategias desplegadas son las que yo puedo reconocer. Si yo encuentro que tengo un discurso que me parece objetivo, lo que tengo que ponerme a pensar es cómo hace ese discurso para parecer objetivo. ¿Qué es lo que no hace, o qué hace y deja marcado para que me parezca objetivo? Digo, cualquier diario partidario, de cualquier agrupación política, de cualquier agrupación estudiantil que adhiera a una posición política, ¿sí? Que nos parece sesgado. ¿Por qué? Porque deja las marcas en el enunciado de ese supuesto sesgo o posición sobre el mundo. El discurso objetivo, que las borra, también sabe que borrando esas marcas tiene mayor aceptabilidad que sesgándolas. Por eso es muy probable que en algunos enunciados que estén analizando los prácticos no vayan a encontrar adjetivos afectivos. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque involucraría al sujeto que enuncia en un plano emocional, afectivo, que presuntamente le haría cuestionarse o le cuestionarían su posición sobre el mundo. Ahora, ¿cuándo aparecen los rasgos afectivos? Muchas veces cuando están recuperándose de la discursividad social sobre los valores que dicen Genot, que son los Tocoi. Por ejemplo, la idea de la verdad, la idea de la república, la idea de la patria, ¿se entiende? Entonces, o por ejemplo, sobre cuestiones que tienen que ver con emociones que todos consideramos. Ponemos un caso que es el que solemos usar para ese ejemplo, que es el caso de Candela. O sea, el horroroso hallazgo del cuerpo de Candela. ¿Quién no puede pensar, como ser humano, que es algo horroroso que pase eso, lo que pasó? Entonces, los medios a veces logran incluir su posición sobre el mundo a través de valores o de expresiones de un momento sociohistórico que son consideradas aceptables o reconocibles o que son compartidas. Ahora, en otros temas como lo político, por ejemplo, o lo económico, purgan sus posiciones de esos tipos de subjetividades más afectivos, pero involucran otros. Entonces, cuando yo digo, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo pertinente? ¿Qué es lo que corresponde hacer? La frase esa, lo que hay que hacer ahora es tal cosa, implica lo que corresponde hacer. ¿Y quién pone el parámetro para pensar qué es lo que corresponde? Bueno, hay una valorización ahí, bueno, pero está disimulada a través de una estrategia discursiva que borra al sujeto que enuncia de la evaluación que está haciendo. Y se la adjudica a la gente, al pueblo, a la Argentina. ¿Se entiende? Esa es una estrategia. Sí.
tal vez hay que que van hacer a al revés. Exacto. Hay que pensarlo al revés, tal vez, ¿no? Es decir, que siempre que estoy frente a un discurso de la información, es una construcción. Siempre va a haber estas cosas, ¿sí? Y además, pensar que esto es otra de las cuestiones así como de herramienta metodológica, que esto no es como el libro de los sueños, no sé, 15, la niña bonita. Es decir, como que cada discurso, ¿sí? Por eso es muy importante todo ese trabajo que uno hace como riguroso. Cada discurso va a tener y va a utilizar distintas herramientas que son propias de esa discursividad, ¿se entiende? Entonces, no hay un manual de cuáles son las... Hay distintas posibilidades, esto de ausentar, de borrar, de proponer, pero cada enunciado va a tener un sentido en relación a esos enunciados que lo anteceden, que le siguen, etc. ¿Sí? Por eso es muy importante ese análisis, como ustedes hacen así, minucioso, que da cuenta en cada circunstancia en particular los efectos de sentido que la utilización de ese término, de esa expresión, de ese giro tiene, ¿no? Es decir, que tiene que ver con esto que señalaba Pablo y cómo en cada discursividad va a tener sentidos distintos, ¿sí? Claro. No sé si hay alguna otra pregunta, si quieren hacer algún comentario. Yo tengo un comentario, ¿puedo? Dale, claro. Sí, justo con lo que decía profe hace un momento puede ser que técnicamente o literalmente no se muestre y parezca objetivo o neutral el discurso, pero está inmersa la subjetividad, ¿no? Que es lo que venimos trabajando en los módulos, tanto de los teóricos como de los prácticos. Y respecto a esto de un manual que no existe sobre clasificación de estrategias discursivas, por decirlo de algún modo, si esto existiera implicaría perder el carácter subjetivo del lenguaje y su dinámica, ¿no? O sea, si estableciéramos como algo lineal, entonces implicaría renunciar en cierto punto a este carácter subjetivo del lenguaje, ¿no? Sí, claro, lo que hay es bueno, precisamente eso es lo que nosotros tratamos de pensar y de estudiar. Sí puede haber una tendencia, algunos agrupamientos, algunas formas de ordenar esa discursividad que impliquen tal o cual cosa, pero el tipo de trabajo que nosotros hacemos sobre estos materiales tiene que ver con ese discurso en particular que se engancha con una cierta discursividad propia de un momento determinado, ¿sí? Y que es ahí donde el analista tiene a mano una serie de herramientas que le van a permitir entender esa producción de sentido, no eso que es el último punto del trabajo práctico que están haciendo, ¿sí? Que tiene que ver con esa reconstrucción de sentido, ¿sí? Que siempre va a ser en función de ese análisis que yo hago en esa materialidad en particular. Marco todas estas cuestiones porque tienen densidad teórica y metodológica. ¿Por qué? Porque como nosotros dijimos desde el principio, nosotros hacemos un análisis del discurso de lo que sería una lingüística de corpus. Por eso tanto apego a lo que efectivamente se dijo, ¿no? Que puede ser, que en verdad es como el recorte que hacemos nosotros de las distintas posibilidades que hay de analizar el discurso, ¿sí? Por eso ese apego a, bueno, donde aparece efectivamente dicho, ¿sí? Y que ese sentido va a tener que va a tener que tener en cuenta precisamente
esa situación de enunciación. ¿Se entiende? Ah, acá ver, no sé si cortó, pero no escuché la consulta que hizo Atsiri. ¿La escuchaste vos, Pablo? No. Ahora sí. Bien. No sé si Atsiri querés hacer alguna... si se entendió. Sí, sí, porque entiendo que es como un conjunto de características, bueno, de técnicas, mejor dicho, que implican un trabajo metodológico, pero que eso no implica que sea como la verdad absoluta. No sé si me explico. O sea, sí son herramientas para usarse. Son herramientas de análisis, Exacto. ¿sí? Es decir, son herramientas que me permiten desarmar esos enunciados. Si yo los desarmo significa que están armados. Entonces, en esos procedimientos es donde yo voy a poder identificar cuáles son esas estrategias, cuáles son esos movimientos discursivos que hizo ese sujeto enunciador para producir o generar tal o cual sentido, ¿sí? En el discurso de la información partimos que gran parte de esos movimientos tienen una fuerza de producir determinados sentidos, que no son inocentes, que no son ni porque sí, y sobre todo en algunas partes específicas del medio, ¿no? La tapa, la sección esta, como decía Pablo, política, los titulares, es decir, hay algunos lugares donde se guarda especialmente ese lugar de producción discursiva. Bien, Sí, y además de la ubicación en la estructura del medio, también es cierto que esos espacios de construcción que no son la verdad, que no es la verdad, se apoyan también en sentidos que vienen dándose en el tiempo y que van generando una forma, digo, pensemos en esto, hay situaciones o explicaciones sobre lo que corresponde, lo que debería hacerse, o lo que valoramos sobre lo que corresponde hacer o no, que vienen cimentándose en otras prácticas que han sido mediadas, y pensemos en lo que lo que nos han enseñado en la escuela con respecto a otras construcciones discursivas que aparecen en los manuales, que aparece, digo, ayer se conmemoró la creación de la bandera y el fallecimiento de Belgrano, y hay situaciones sobre las cuales hemos construido, ayer lo que se denunció sobre Belgrano, ¿entiendes? Dependiendo de los medios, venía asociando, ¿no?, a cierta historia oficial, a ciertas discusiones, digo, rastrear también esos componentes o cómo están construidos esos elementos también genera que el analista o el analista del discurso ponga en juego un montón de otros tipos de puntos de contacto con otras disciplinas y con otras estrategias que hacen que el análisis de ello devenga no exclusivamente, de nuevo, en la palabra, porque es una cosa que nos pasa en las preguntas de los prácticos. No estamos buscando la palabra, o si hay un adjetivo o si no hay un adjetivo, sino cómo ese enunciado construido que yo puedo deconstruir opera en esa discursividad social. Y ahí es donde aparece la complejidad en la cual, no sé si le puedo aportar a lo que preguntó la compañera, no estamos buscando opinar sobre el tema, porque es una cosa que hace que tengamos una base científica y una forma de comprobación y de vigilancia epistemológica sobre el trabajo que estamos haciendo. Hay técnicas, hay métodos, hay una forma de abordaje de los materiales que no están buscando interpretar el contenido, no estamos buscando decir qué quieren decir los medios, sino tratamos de buscar la forma de deconstruirlos a través de ciertos mecanismos que tienen legitimación, que tienen base científica. Digo, no estamos pensando que cada cual estamos buscando una opinión personal sobre los textos, ¿sí? Eso también genera muchas veces la idea de esos pseudoanálisis donde yo puedo poner a interpretar lo que el medio debería haber dicho o qué está diciendo el medio, y bueno, y eso también genera una situación más compleja para considerarlo un análisis del discurso de la forma en la cual lo estamos planteando nosotros. De nuevo, ese dispositivo teórico, esas categorías, son una base científica que le da rigurosidad al trabajo, y eso genera que no estemos buscando interpretaciones de contenido, que se llama, que es cuando yo le puedo decir lo que el medio intenta comentar o intenta plantear. Digo, no hacemos hipotizaciones sobre lo que el medio quiere decir.
sino también a veces encontrar en esa opacidad que hay en los discursos, ¿no? Todo aquello que es lo que no se ve y lo que uno trata de verlo. No sé si soy clara. Bien, no sé si fuimos claros, si quedó alguna pregunta, si se entendió, si se va dando cuenta de la propuesta. Sí, quedó todo muy claro. Buenísimo. Bueno, como ya anticipamos, este espacio está abierto todos los lunes en el mismo horario. Bueno, Jessica y Giselle dicen sí, muchas gracias. Así que cualquier duda que tengan, bueno, tenemos habilitados múltiples canales en la materia para consultar y en forma así online nos ven el próximo lunes, si les parece. Sí. Bueno, muchas gracias Alejandra, Gracias. muchas gracias Pablo. Qué bueno que les haya servido. Sí, Nos cómo vemos no. entonces Muchísimas en la gracias. próxima. Hasta Chao, la hasta luego, próxima. gracias. Hasta la Hasta próxima. luego, Pablo. Hasta el lunes. Ya vengo, Pablo.